Entonces, bien, entonces habíamos quedado en que las tres funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, además de un valor, tenían un signo. En este caso en particular estamos trabajando con lo que habíamos llamado el primer cuadrante, o sea, el ángulo alfa pertenece al primer cuadrante, es decir, que nuestros valores de ángulos van a ir mayores que 0 y menores que 90. Después Karina les va a explicar en particular qué pasa con los ángulos que determinan los cuadrantes, es decir, qué pasa en 0 grados, qué pasa en 90, qué pasa en 180, en 270 y en 360. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto de los signos? Que nosotros, de acuerdo a que el ángulo alfa vaya aumentando en sentido antihorario y tomando valores, puede ser que en algún momento esos valores superen al de 90 grados y nos encontremos con un ángulo que esté en el segundo cuadrante. ¿Cómo podemos hacer ahí, por ejemplo, en esa figura, para poder darnos cuenta de qué es lo que pasa con cada una de las funciones trigonométricas, que en el primer cuadrante las pudimos ver, y ver que tienen un signo en particular? Lo que tenemos que tener siempre presente es dónde podemos observar estas funciones trigonométricas. Para eso están los colores. Cada vez que hablemos de la función seno, nosotros tenemos que observar, como les había dicho Karina, la ordenada, o sea, el segmento celeste. ¿Está bien? Que va a coincidir con el valor, si ustedes miran, porque tiene la misma medida, con el valor, por eso les dijimos la ordenada, que toma sobre el eje Y ese segmento. Cuando hablamos del coseno, grabarnos en nuestra cabecita que la base de este triángulo, que está de color rojo, está sobre el eje de las X, y eso es importante que ustedes se lo guarden. Y la tangente, siempre había dicho Karina, era como si trazáramos una recta paralela al eje de las Y, que solamente toque a la circunferencia en ese punto A. O sea, nuestra tangente va a estar representada en esta recta que está por aquí afuera que yo les estoy señalando. Entonces, una vez que tenemos la imagen de esos segmentos, tratemos a ver qué es lo que pasa con los signos cuando estamos en el segundo. Acá lo que vamos a hacer es ampliar y girar nuestro ángulo a un ángulo cualquiera, que sea mayor que 90 y menor que 180. Si ustedes quieren en sus calculadoras, eligen cualquier ángulo, y lo que vamos a intentar ver es qué pasa nuevamente con la función seno, ¿está bien? Que va a estar de color azul, donde si nosotros ubicamos y lo relacionamos con lo que pasó en el primer cuadrante, sería ese segmento celeste que corresponde a la ordenada o al valor de Y. Cuando vamos a coseno, que era lo de color rojo, eso tiene que ver con el valor de la base de ese triángulo, que está apoyado sobre el eje de las X, ¿está bien? Y acá nos encontramos con el triangulito. Estos son los colores que hay poca gente que les gusta, ¿sí? Así que hay que aprovecharlos. Y después aparece el color de la tangente, que como dijimos, fíjense, se los aclaré recién, nuestra tangente siempre va a estar representada sobre esta recta que pasa por este costado paralela al eje Y. El segmento que representa la tangente en este lugar está representado por esto verde, o sea que nosotros lo tenemos que proyectar hasta que corte a esa recta que está por fuera de la circunferencia. Entonces, si yo miro los segmentos, vamos a ver qué pasa con respecto a sus signos. Acá me dice que el seno es positivo. ¿Qué quiere decir que el seno sea positivo? Que en cualquier valor, del segundo cuadrante, es decir, en ángulos mayores que 90 y menores que 180, la función seno representada por este color celeste está, si ustedes miran el eje Y, del lado positivo de las Y. Por eso el seno es positivo. Bien, cuando hablo de coseno, el coseno, que miro lo de color rojo, está sobre el eje negativo de las X. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno tiene signo negativo en ese cuadrante. Y la tangente, como se puede ver, que también está relacionada con lo que le pasa al eje de las Y, en este caso tiene un segmento que va en sentido de las Y negativas. Entonces, el sentido de la tangente es negativo. No sé si hay alguna pregunta aquí o alguna colaboración de ustedes, chicos, si quieren agregar algo. Hasta acá estaríamos entonces. Lo que hicimos fue pasar un ángulo del primer cuadrante, donde todos sus signos eran positivos, a un ángulo del segundo cuadrante, donde tenemos, si quieren, por llamarlo así, un conflicto con el coseno. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá?
A ver, vamos a ver el chat, si alguien... Fabián, ahí Vamos. la tangente, Sí. habría que aclararle, Bien. si querés jugar con el mouse ahí un poquito. Bien. La Nosotros... tangente... ahí está. Dale. Checar la tangente. Sí, la tangente, como ha dicho Karina, la vamos a ver sobre una recta que es paralela al eje Y y que toca la circunferencia en el punto A. Ese es el concepto de tangente, que la toque solamente en ese punto, ¿sí? Dejando la circunferencia toda de este lado. Entonces, si yo tuviera, vamos a hacer un dibujito, que trazar el lugar donde va a ir la tangente, va a estar sobre esta recta. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo necesito encontrar la tangente en este caso? En el primer cuadrante, si ustedes recuerdan, vamos a trazarla de vuelta, yo continuaba, Karina había hecho 2 triángulos y la tangente la podía ver en este lugar. ¿Bien? Resulta que ahora nuestro triángulo, ¿qué era lo que yo proyectaba? Yo proyectaba lo que correspondía a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo hasta cortar esa tangente que pasa por fuera de la circunferencia. Bien, acá voy a hacer lo mismo, pero como la tangente va a estar siempre sobre esta recta, si yo a la tangente la proyecto por allá, no se va a cruzar nunca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la intersección a partir de proyectar esa hipotenusa hasta el lugar donde corte esa tangente. Y ese segmento verde que está ahí es lo que va a representar a nuestra tangente en el segundo cuadrante. Y su signo negativo es porque estaría, si nosotros miramos el eje de las Y, de acá para abajo, yo estoy hablando de valores negativos. ¿Bien? No sé si se entendió. Acá Dafne pregunta por qué, eso lo vimos en la clase de ayer, sale de la definición de tangente mirando el triángulo grande, el triángulo que estaba remarcado en verde, se explicó con detalle en la clase de ayer. Cuando se suba el video, si te parece, Dafne, lo relees, y si no nos volvés a preguntar, porque si no sería volver al inicio, ¿viste? Y se nos va a ir la clase explicando de vuelta el triángulo. Lo vimos, mira, 2 veces lo vimos, el viernes pasado y ayer lunes. A por qué la tangente quedaba determinada con el segmento TA. En 2 ocasiones lo vimos. Ah. Dale, gracias. Bien. Gracias, Dafne. ¿Seguimos entonces? Sí, Fabián. Perfecto. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Porque yo que estaba parado acá en el aire, en la rueda, seguí girando, me quedé en el punto P, acá me ven, y ahí encontré un ángulo nuevo que pertenece a nuestro segundo cuadrante. Entonces ahí pudimos ver otra vez las líneas de colores con sus respectivas ubicaciones y signos, ¿está bien? Y dijimos acá que por ahí la complicación se da en que la tangente la vamos a proyectar sobre la recta donde anteriormente habíamos dibujado la tangente para el primer cuadrante, que estaba siempre fuera de la circunferencia sobre esta recta que estoy trazando ahí imaginariamente. ¿Está bien? También creo que Karina les definió, y para que vean que hay coincidencia en todo lo que estamos diciendo, como que la tangente también se podía definir como el cociente entre seno y coseno. En algún momento me parece que vos, Karina, lo definiste. Entonces, si yo tengo que hacer el cociente entre el valor del seno y del coseno, si yo divido estos signos, por regla de signos, le correspondería a la tangente un signo negativo. Entonces acá podemos ver que esto es correcto porque la tangente para nosotros está siendo, o se puede ver, a partir de entender que el eje Y es negativo para abajo. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos al tercero? ¿Sí? Sí, Bueno, Fabián. podemos seguir. Pasamos al tercer cuadrante. Seguimos dando vuelta. Y acá lo que vamos a hacer es, buscamos el punto P. Vayan viendo el recorrido que voy haciendo hasta que me encuentro con el punto P. Recuerden siempre que el ángulo con el cual nosotros estamos hablando, de acuerdo a lo que también había dicho Karina, se definía como que era positivo a partir del cero de la X y hacer todo este movimiento. ¿Está bien? Vamos, o sea, yo estoy haciendo este desplazamiento. Entonces me encontré con un ángulo que otra vez, si tienen calculadora, tenemos que buscar un ángulo que sea mayor de 180 grados y menor que 270 grados. ¿Qué vamos a hacer con este ángulo que está representado por ese arco? Vamos a ver otra vez dónde están las funciones seno, coseno y tangente. Recuerden ustedes en su imagen visual dónde podía ver la función seno. Está bien que acá tiene que ver con el segmento celeste nuevamente, o sea, con lo que va a valer ese segmento
¿sí? En este eje, con lo cual si yo miro, para no continuar buscando segmentos raros, ese segmentito que está ahí, celeste, si yo lo comparo con lo que le pasa al eje Y, es negativo. Entonces yo puedo asegurar que el seno en el tercer cuadrante de un ángulo que esté entre 180 y 270 va a ser negativo. ¿Dónde estaría el coseno? Si yo quiero ver el coseno, en el triángulo que siempre nos sirve de referencia, sería, en este caso que no sería la base del triángulo, sino si lo miro de abajo hacia arriba, sería el techo, ¿está bien? ¿Dónde está ubicado ese coseno? Está ubicado sobre el eje de las X. Entonces, de acá, desde el 0 hacia la izquierda, tenemos valores negativos del eje X. Por eso su coseno va a ser negativo. Y fíjense acá, a ver si queda mejor, más claro lo de la tangente. La tangente elegimos siempre sobre la recta paralela al eje Y por el punto A. Y si yo hago la regla de signos, otra vez tomando la definición de que la tangente es el seno sobre el coseno, me quedaría que menos por menos, mi tangente tendría que ser positiva. ¿Y dónde la puedo ver esa tangente? Lo mismo que hice en el segundo cuadrante, proyectando desde la hipotenusa hasta cortar a la circunferencia, a la recta que pasa por fuera de la circunferencia. En este caso también, si ustedes observan, otra vez, de acuerdo a los colores y de acuerdo a la posición de nuestro ángulo, varía los signos de cada una de las funciones trigonométricas. Ahí, Es decir, Fabián, no podríamos, solamente... el Sí, que tenga calculadora a mano, chicos, puede chequear con un ángulo que viva en el tercer cuadrante. Por ejemplo, un cualquiera, ángulo de, claro. si quieren para cerciorarse, ¿no?, de que está todo correcto. Un ángulo, por ejemplo, de 200 grados, ¿no? Si ustedes ingresan un ángulo de 200 grados en la máquina, chicos, y le sacan el seno de 200 grados, más allá del valor numérico, ¿no?, van a ver que el resultado le va a dar negativo. El coseno de 200 les va a ocurrir lo mismo, les va a dar negativo. Pero la tangente de 200 les va a dar positiva. Y así con cualquier ángulo que se inventen del tercer cuadrante, ¿sí? Lo podemos recordar, Fabián, ayer uno de los chicos lo dijo en el chat, pero en el tercer cuadrante estamos entre qué ángulos, chicos. A ver en el chat. Los ángulos que están comprendidos entre quién y quién, digamos, en el tercer cuadrante. Mayores que y menores que. Ahí dice Facundo, Aaron, 180 y 270. Pilar también, bien. Bien, O sea, son los mayores de 180 y los menores que 270. bien. Perfecto. Sí, sí, Karina bárbaro, propuso chicos. un ángulo de 200 grados recién, y yo con la calculadora, fui a mi calculadora y dije seno de 200, y la calculadora me dice menos 0,34202014,3. Lo leo bien así como sale. La pregunta es, y acá es donde por ahí les pide Karina verificar, vamos a ubicarnos en la función seno. Que diga menos no me tiene que llamar la atención porque tendría que ser, y nosotros podemos ver que es verdad, que la representación lineal de esa función yo la puedo ver mediante este segmento que está acá, que va para el lado de las y, donde las y es negativo. ¿Qué significa 0,34? Si el seno de 200 es menos 0,34, el menos lo estamos viendo con la representación de las líneas, y el 0,34, ¿qué sería? Que ahí se nos hizo medio grande porque 200 es un poquito más pequeño que Claro, ese claro, es un poco ahora. más grande. ¿Qué Claro. vendría a ser lo que yo estoy diciendo Ajá. con ese Bien. valor de 0,34? Jorge Noir lo dijo bárbaro, dice 0,34 de la unidad. Podríamos decir que es el 34% del segmento unidad. Bien, claro. El Bien. 34% de ese radio, digamos. Si ese radio vale Bueno, 1, el segmento MP es el 34%, o sea, 0,34 de ese segmento unitario. Bien. exactamente. Acá no va a coincidir con el ángulo 200, pero lo que me está diciendo es que esto, como bien dicen ahí, que me dio 0,34 negativo, el valor de ese número me está diciendo lo que mide ese segmento, que no puede pasarse, como dicen por ahí, de ese menos 1, porque ese es el radio de la circunferencia. Entonces ya podemos analizar que al signo nos podemos dar cuenta, ¿está? Porque el signo nos indica en qué cuadrante va a estar nuestra función. Y el valor nos dice que además de saber en qué cuadrante está, podemos interpretar
en forma imaginaria la medida que va a tener ese valor, que es lo que la calculadora nos tira y nosotros a veces no sabemos qué es lo que nos está diciendo con ese número que sale. O sea que le podemos ver su medida ahora y le podemos ver su signo y su ubicación. ¿Estamos claros hasta ahí? Recuerden que ahora Karina se va a poner a pelear un poco con ustedes con los ángulos que determinan los cuadrantes, que se llaman ángulos cuadrantales. ¿Está? ¿Bien? ¿Podemos pasar al cuarto? ¿Hay alguna pregunta? Nos quedamos acá. ¿Qué dicen ustedes? No, una sola aclaración por las dudas, ¿puede ser? Dale, dale, por supuesto. Ajá. No, si yo tengo que el seno del ángulo me dio menos 0,34, no sé el ángulo todavía, y me dio menos 0,34, no puedo garantizar con eso solo que estoy en el tercer cuadrante. Porque van a ver que en otro cuadrante puede ser que para otro ángulo también me dé menos 0,34. O sea que yo sé que por lo menos no va a estar ni en el primero ni en el segundo, ¿no es cierto? Pero no me garantiza que realmente esté en el tercer cuadrante, si tengo solamente esa información, ¿no es cierto? Y ya que tiraste eso, buenísimo, ¿cómo puedo garantizar yo que el ángulo esté en el tercer cuadrante? ¿Qué otro dato me haría falta? Solo si yo sé, como dice Tochi, que el seno es negativo, puede estar en el tercero o puede estar quizás, como vamos a ver ahora, en un ratito en el cuarto. Pero para que esté seguro en el tercero, sí. Ahí Dafne está Sí, sí. pidiendo, ajá, perfecto. Si No, podés pero volver a le repetir lo dije, de 0,34. sí, Sergio y Dafne, mirá, bancame 5 minutos, Dafne, porque ahora lo tenemos preparado en GeoGebra con valores incluso. Esto sería como una presentación general. Si vos me tenés paciencia, en 5 minutitos está preparado todo eso con números, con animación, con colores. Si San Internet me ayuda, esto se logra. Si no, tenemos acá tu pregunta que está agendada, ¿sí? Bueno, dice Dafne. Bien, Genial, gracias Dafne. perfecto. Y alguien me contestó porque no quiero abrir muchas cosas para no se me trabe mi compu. ¿Qué pasaba? ¿Cómo me aseguro que mi ángulo alfa, que está acá, que no sé cuánto vale, cómo aseguro que esté en el tercer cuadrante, ya que con el cero, como dijo Tochi solo, eso no es garantía? Hay unos chicos que están poniendo que el coseno debe ser negativo. Muy bien, perfecto. Si yo tengo un ángulo Claro. cuyo coseno es negativo y su seno también es negativo, eso me asegura, ahora sí, para confirmar lo que Tochi decía que había quedado como en el aire, eso me asegura, ¿está bien?, que el ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Y si me vuelvo al segundo, ¿quién me asegura? ¿Cómo puedo asegurar yo que un ángulo esté en el segundo? Vamos a ver atrás. Si yo le digo que tengo un ángulo cuyo Dice seno es Aaron, sen positivo. positivo, coseno negativo. Sen positivo, coseno negativo, Perfecto. dice Aaron, Ezequiel también. Muy bien. Y fíjense que sin saber cuánto vale el ángulo, yo puedo asegurar que si un ángulo tiene seno positivo y coseno negativo, puedo identificar en qué cuadrante se ubica ese ángulo del cual estamos hablando. ¿Está bien? Después veremos cómo se calcula ese ángulo. Bien, seguimos con el tercero, y nos queda para dar la vuelta entera, así me bajo de esto, porque la verdad que Karina me llevó acá arriba y yo no sé cómo bajar de esto. Vamos al último cuadrante. Entonces, en el último cuadrante, ¿qué pasa? Acá viene el pobre P dando vueltas, ¿bien? El ángulo que se describe ese movimiento ahora es este alfa que está sombreado de verde, está bien, volvemos a localizar dónde estaría nuestra función seno, ¿sí? Que volviendo y comparándolo con el cuadrante anterior va a estar hacia abajo, por lo tanto ese segmento celeste me indica que seno es negativo, ¿sí? Cuando voy a hablar de coseno, nos ubicamos sobre el eje de las X y podemos observar que en este caso el coseno es positivo, y además de mirar el dibujo, si yo analizo los signos de la función seno y coseno, esto me tiene que dar una tangente negativa que la voy a poder observar a su línea representativa en ese segmento que va desde el punto A hasta el punto T. Acá tenemos la vuelta al mundo, ¿ven? Vamos a ir girando, paseando. A medida que vayamos paseando, no voy a ir tan rápido, no se preocupen, a medida que vayamos paseando, todos estos valores se nos van a modificar. Pero vamos a arrancar, y ahí sí, Dafne, si querés activar el micrófono, que vos tenías la duda, vamos a arrancar desde los 0 grados.
El punto P, Fabián Pascal está subiéndose a la silla de la vuelta al mundo. Ahí se sube, ¿sí? Entonces, fíjense, miren, voy a correr un poquito, lo hago viajar un poquito ahí. Ese segmentito azul, que es el seno del ángulo, que ahí vale 0,7, si Fabián Pascal está sentado en la silla dispuesto a salir y no ha empezado a dar vuelta, nuestra vuelta al mundo, su altura con respecto al eje horizontal de la rueda va a ser 0. ¿Se entiende por qué, chicos? Miren, este segmento azul, PM, que es la ordenada del punto P, cuando ese punto P coincide con el A, no tenemos ordenada, o mejor dicho, nuestra ordenada es 0. Es decir, que para un ángulo de 0 grados, miren acá en negro, para un ángulo de 0 grados, el seno va a valer 0. Pero ¿por qué el coseno nos da 1? ¿Por qué el GeoGebra o la calculadora nos dice que el coseno de 0 vale 1? ¿Qué les parece? Acuérdense que el coseno era el rojo, este segmentito, desde O hasta M, ¿no? ¿Qué pasa si uno reduce aquí a chica? ¿Por qué vale 1? Y ahí ayúdenme con el chat, Maca o Tochi o Fayán, cualquiera. Dice que choca con el radio, dicen otras chicas. Claro, ese segmento OM, es decir, la abscisa del punto P, coincide con el radio de la circunferencia, que por definición valía 1, o sea, el radio de la circunferencia trigonométrica vale 1. Todos los radios... Es el máximo valor que puede tomar, dice Aaron. Bien ahí, muy bien, Aaron, perfecto. Y también visualizan por qué la tangente va a valer 0. Miren, agrando un poquito, la tangente era este segmento, TA. Fíjense qué pasa si alfa se va achicando. Ahí estamos en los 61 grados, ¿no? Voy a ir haciendo bien lento. 57, 55, 54, lo voy bajando. Miren lo que le va pasando al segmento TA. Se va reduciendo hasta que el punto T coincide con este A y con este M, o sea, todas las letras coinciden. El valor de la tangente se redujo a un punto, ¿sí? Ese segmento se redujo a un punto, por eso vale 0. Entonces, para 0 grados, el seno y la tangente valen 0, en cambio el coseno vale 1. Y 1 positivo, porque ese segmentito rojo, que es la abscisa del punto P, la tenemos a la derecha del 0, por eso es positivo. Pregunto si eso, lo del 0 grados está entendido, porque vamos a ir a los cuadrantales, o sea, a los ángulos frontera ahora. ¿Se entendió el de 0? Y ahora explico algo más para Dafne, que me había pedido, recta. No, voy a poner perpendicular, a ver, acá. Mirá, Dafne y todos, chicos. Nosotros, para dibujar este segmento... Sí, dime. En el chat alguien escribió, el 1 que queda en el coseno es el valor del radio. Claro, claro, exactamente, porque ese segmento rojo, después lo vuelvo a dibujar si quieren, que va desde O hasta M, viste, acá es chiquitito, mirá, desde O hasta M vale 0,39, ¿ves? Es pequeño. Pero cuando este ángulo alfa se hace 0, este OM se agranda y coincide, o sea, iría desde O hasta A, coincide con el radio, así que está perfecto lo que dijeron. Y ahora mirá, Dafne, quédate con el micrófono abierto, porque yo acá hice una recta auxiliar. Esta recta que GeoGebra la llama J, mira, es una perpendicular al eje X. ¿Sí? Esta recta en negro grande es perpendicular al eje X. En otras palabras, es paralela al eje Y. Es una recta que si nosotros estuviéramos en clase con ustedes en los cuadernillos, les diríamos, háganla con lápiz. Esta recta en negro, háganla con lápiz suave. O con líneas de puntos. Miren, propiedades. Le vamos a pedir, a ver si me lo toma, porque se me está superponiendo todo. Estilo. Se me está superponiendo con, ¿saben con qué? Con la barrita del chat y del compartir pantalla. Acá, a ver, línea de puntos. Es una recta auxiliar. Esta recta es una recta auxiliar, esta que está con línea de puntos. Siempre imagínensela a la derecha de la circunferencia, a la derecha, y tocando a la circunferencia en un solo punto, por eso se llama recta tangente, toca a la circunferencia en un solo punto, que es el punto A, pero no la toca de cualquier modo, la toca en forma de ángulo recto, ¿sí?
Entonces, siempre va a ser a la derecha de la sí, circunferencia. perfecto tu pregunta, porque siempre hacen esa pregunta y está correcta. O sea, siempre la tangente, siempre esta línea auxiliar, ¿viste? La vamos a dibujar a la derecha. Por lo tanto, este segmento en verde va a quedar a la derecha. ¿Está, Dafne? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se determina el punto T? Ese punto T, que también va a ir variando, se determina así. Ustedes miran el segmento OP. OP en este triangulito es la hipotenusa. Es el radio del círculo también. Prolongan, si tuvieran también en la carpeta les diríamos con lápiz, prolonguen, 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 prolonguen hasta cortar a esa recta vertical. Donde se intercepten los dos, ¿viste? Donde se junten los dos, a ese punto lo vamos a bautizar T, con la letra T. Corte ahí o corte más arriba, a ver si me deja mover. Mira, ahí, ¿ven? Ahí va viajando. Prolongamos. Este ángulo ya es de 75, fíjate. El alfa es de 75, es más grande. Prolongué el radio, lo prolongué, y allá anda la T. ¿La ves, Dafne? ¿La ves a la T? Sí. Entonces, desde T hasta A, lo que está marcado en verde sería nuestra tangente de 75. Ahora la achico, mirá. Ahí, 48 grados. Prolongás el radio. Determinás el punto T. Desde T hasta A pintás en verde, esa es tu tangente. ¿Me seguís? Sí. Eso Bajo, sí. bajo, 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 hasta 0 grados. No tengo tangente. O mejor dicho, la tangente vale 0. Te pregunto, Dafne, y los demás no soplen los demás. ¿Qué pasa cuando este punto P, ahí está Fabián Pascal paseando por la vuelta al mundo, mirá, llegue acá arriba de todo, al punto más alto de la vuelta al mundo? ¿Qué pasa si uno prolonga, los demás no soplen, si uno prolonga el radio, qué va a pasar con este punto T? ¿Te imaginás? Mira, yo voy a ir, se me va a escapar de la pantalla, ¿eh? Ya estoy en los 76 grados. Ahí voy, 82. Fíjate, cada vez más arriba va a estar el T, ¿no? ¿Qué va a pasar a los 90, Dafne? ¿Qué opinás? Para mí van a quedar perpendiculares. Eh, En algún punto yo creo que se van a cruzar, pero por lo menos por lo que veo en la pantalla. perpendicular, ¿a qué llamas perpendiculares? Porque capaz estás imaginándote algo que lo nombrás distinto. O ¿Vos sea, vivís para acá? mí ¿Vos el punto vivís en P, Guale? ¿Vos vivís en no, Guale? Ah, ¿pero te conocés las calles principales de Guale? no, Ah, entonces estamos en el horno ahí para... Las vías del tren, ¿cómo se llaman geométricamente? son Si vos- paralelas. Sí, muy bien. Y es lo que ocurre acá, mirá, el eje vertical, por donde pasa el punto P, va a ser paralela a la recta que contiene a la tangente, ¿sí? Paralelas son. Entonces, por más que vos quieras Eso me prolongar refería. el radio, por más que vos quieras prolongar, no va a interceptar, o sea, no va a cortar a la recta que es tangente a la circunferencia. ¿Se capta esa idea? Sí, sí, a eso me refería. Bien, Yo creo que por eso, Dafne y todos, aquí estamos en los 90, la tangente de 90, el programita y su calculadora, chicos, prueben con su calculadora, la tangente de 90 no se puede determinar. No se puede determinar, no puedo encontrar ese punto T, no voy a tener valor. En algunos libros dice tiende a infinito, o sea que cada vez más grande. En otros libros lo pone como tangente de 90 indefinido, o sea, no podemos definir el valor, o indeterminado, ¿sí? No podemos encontrar el valor. El GeoGebra nos muestra con un signo de pregunta. Ahora sí el chat. A ver, antes de pasar a los 180. Ahora sí. No sé, Maca, Tochi, Fabián, si quieren leer el chat, porque yo no lo alcanzo a visualizar acá. No, lo único que uno de los chicos dijo, pero Sergio ya lo aclaró, si siempre la circunferencia trigonométrica tiene que ser de radio 1, esa era la única consulta que había Sí, hoy. es la definición, sí, sí. Exacto. Chicos, aclaramos también que desde ayer están, los apuntes de trigonometría están cargados en el campus. Hay uno que se llama resumen
y está el PDF, en PDF el PowerPoint que hoy explicó Fabián. Y todo eso está ahí. Ese resumen lo tendrían que imprimir, copiar o tenerlo bien a mano, porque sobre todo cuando siga Sergio con el tema vectores, por ejemplo, cuando hable, qué sé yo, del coseno de 90, ustedes van a tener en ese resumen cuánto vale el coseno de 90, que va a salir ahora, ¿no? Sale ahora también la explicación del por qué. Pero ¿me entienden? O sea, vamos, como en vectores y en los temas que siguen, vamos a ir dando cosas por sabidas, que si ustedes tienen su resumen a mano, ¿sí? Para eso se los armamos. Los resúmenes no son para nosotros los profes, son para ustedes. Así que úsenlos, ¿sí? Úsenlos, descárguenselos. Bueno, seguimos. 90. ¿Sí? Ah, sí. Ahí están preguntando que la calcu pusieron tangente de 90 ¿Sí? y que le dio error. ¿Sí? ¿Por qué? Dice- Porque justamente no se puede determinar. Ese error equivaldría a este signo de pregunta o a lo que pusimos nosotros en el resumen, indefinido. No podemos definir un valor para la tangente de 90 porque estas dos rectas quedan paralelas. Yo quiero que mires primero en la circunferencia esta trigonométrica, el triángulo OMP, que lo voy a dibujar acá. Ese es el OMP. ¿Estamos? Mirá, fíjate, acá vas a tener el O, que yo lo voy a escribir por acá. Ahí está O. Acá está P. Y acá abajo está M. ¿Los ves a eso, Dafne? Sí, se ve. Perfecto. OPM. Bien. De todo esto, lo que sabemos es que el OP tiene un valor determinado. ¿Vos me podés decir cuánto vale el segmento OP? ¿Qué valor tiene? Lo que valga la hipotenusa. Bueno, pero a su vez, ¿qué cosa es OP en esta figura que tenemos acá? ¿Qué cosa es OP? No te estaría entendiendo. Bueno, ¿qué dibujo es esto? ¿Una circunferencia? ¿Qué característica tiene esa circunferencia? ¿Dónde está su centro? ¿En el punto cero? Muy bien. ¿Y qué otra característica podés darme vos de esta circunferencia, sin que yo te la diga? Si yo te digo, dibujame una circunferencia, o vos me pidieras dibujar una circunferencia con centro en el origen, ajá, ¿cómo hago para dibujar exactamente esa circunferencia? ¿Qué otro dato me está faltando? La Porque verdad que bueno, pero yo te digo, a ver, yo esa circunferencia la podría hacer más chica o más grande. ¿Qué dato me está faltando para poder hacer exactamente esa circunferencia? el Pues yo- radio, Bueno, perfecto. ¿Y el radio de esta circunferencia cuánto vale? 1. Bien. ¿Me podrías decir de dónde hasta dónde puedo ver yo el radio de esa Si circunferencia? te ubicas en el 0, yendo Sí. hasta las esquinas, o sea, hasta donde ¿Hasta acá cortan el está? punto 1. ¿Hasta ahí Exactamente. hasta 1? Ahí tengo un radio, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 1 en esta horizontal. Sí. Bien. ¿Dónde más puedo ver el radio? En los otros 3 puntos en que llega Acá, uno. en este -1 horizontal, y después en el vertical acá en 1, y en el vertical en -1. ¿Solamente en esos 4 puntos puedo ver el radio de circunferencia? Y no, porque el radio tendría que ser el mismo en cualquier punto. Bueno, y entonces en P, ¿cuánto sería el radio? 1, ¿Y cuál sería el segmento que me indica el radio? la hipotenusa. Perfecto, o sea que el valor de OP, que era lo que yo te estaba preguntando, puedo decir que es 1. Ah, el OP que vos dibujaste es el mismo que está acá arriba. Sí, yo te saqué este triángulo afuera para poder verlo acá. ¿Está? Ok. Ese triángulo Sí. que yo dibujé acá. Perfecto, te puse OMP, lo dibujé afuera y sabemos que OP vale 1. Y es la hipotenusa. Muy bien. Perfecto. Este triangulito, este cateto horizontal OM, que está acá dibujado en el triángulo OM en color rojo, ¿qué cosa es del ángulo alfa? ¿El coseno? Perfecto.
¿Y el segmentito celeste? El seno. Muy bien. Acordate, ¿cómo se define el coseno del ángulo alfa? ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto, muy bien. En alfa, el cateto adyacente es OM y la hipotenusa es OP. Perfecto, ¿está bien? Sí, sí. Pero si hacemos OM sobre OP, como OP vale 1, dividir por 1 nos da exactamente el mismo valor, o sea que OM dividido 1 es directamente OM. Por eso decimos que el coseno de alfa es igual al valor de OM. ¿Está claro? No. Bueno, a ver. Vos me estás diciendo, voy a volver a ver si encuentro una de las diapositivas anteriores. Acá está. El coseno de alfa es la medida de OM sobre la medida de OP. En este triángulo, lo mismo Sí. que estábamos viendo recién. La medida de OM es OM, cuánto vale esto. Y la medida de OP es 1. OM dividido 1 me da por resultado OM. O sea, cualquier número que vos lo divides por 1 te da ese número por resultado. ¿Sí? Sí, 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 Por eso ahora sí me lo decimos, expliqué. perfecto, por eso decimos que el coseno de alfa es directamente OM. Por eso decimos, de forma muy parecida, que el seno de alfa es la medida de PM, del segmentito vertical, como me dijiste hoy. ¿Está? Sí, sí, Ahora sí. bien, la tangente de alfa se la define como la medida de PM sobre la medida de OM. El problema que tenemos acá es que este vertical o este horizontal, ninguno de los dos vale 1 como pasaba en el seno o en el coseno, que entonces decíamos, como el denominador es 1, directamente digo PM en el seno, directamente digo OM en el coseno. Pero en la tangente se me complica porque ninguno de los dos vale 1. Más aún, valen 0, y pico, puede ser más grande el vertical que el horizontal, depende cómo esté, o puede ser más chico, depende cuál sea el valor del ángulo. Es decir, tanto PM como OM pueden ser cualquier valor comprendido entre 0 y 1. Viste que decíamos que este segmentito OM es tan chiquitito que vale 0 o tan grande que llega a valer 1. Y este segmento PM es tan chiquitito que puede valer 0 o tan grande que puede llegar a valer 1. Entonces no tenemos una medida de referencia acá fácil de calcular como era en el caso del seno o el coseno. Por lo tanto, no me sirve trabajar en ese triángulo. Entonces, ¿qué hago? En vez de trabajar en ese triángulo, digo, bueno, mira, no voy a trabajar en OM, voy a trabajar en este triángulo que es OA, de A hasta T, y de T hasta O. Eso que tengo acá, que ahora lo voy a ver si lo puedo mover. Ahí tengo este segmentito, este lo saco para acá para formarte el mismo triángulo, ¿está? Y este lo corro para acá y te formo el mismo triángulo. ¿Cómo se llaman los vértices de este triángulo ahora? Los vértices. Este de acá, ¿qué nombre tiene en este que estamos analizando? Este vértice, ¿qué nombre tiene? ¿Qué letra? O. O, muy bien. Perfecto. Este de arriba, ¿qué letra tiene? T. T, muy bien. ¿Y este de abajo, qué letra tiene? A. Muy bien. Ahí está. Te ubicaste en el triángulo ahora, perfecto. Estamos en el OAT. De estos tres lados que tenemos, OA, AT, OT, ¿alguno de ellos lo reconoces como algo especial, como algo que tenga un valor fijo, como algo que tenga un valor determinado? ¿Conocido? Es decir, El OA vale 1. perfecto. ¿Por qué vale 1 el OA? Por el radio de la circunferencia. Va Muy desde el bien, centro muy bien, hasta el exactamente, extremo. porque es el radio y la circunferencia, entonces nosotros sabemos ahora que este es el que vale 1. Entonces, vuelvo a lo que te estaba mostrando antes. La tangente, que es la medida de PM sobre OM en este triangulito, también podemos decir que como la medida de PM es el seno y la medida de OM es el coseno, la podemos definir como seno sobre coseno. ¿Está? Es decir, la podemos definir como este cateto del triangulito violeta chiquitito
sobre el cateto vertical sobre el cateto horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, como yo lo puedo definir como el cateto vertical sobre el cateto horizontal, ahora, como en el otro triángulo grande, por ese donde yo trazo la recta tangente perpendicular, lo que te explicaba Karina hoy, por el valor 1, esta línea verde que prolongábamos y cortábamos, ahora yo sé que este lado, o este cateto horizontal, siempre va a valer 1, porque es el radio de la circunferencia. Y depende del ángulo, este valor AT va a ser más chiquitito, o más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, como decíamos hoy, hasta ser infinitamente grande. Ahora bien, este triángulo OMP, el chiquitito que yo dibujé acá abajo, y este triángulo OAT, que yo dibujé ahí arriba, ¿tienen alguna cosa en común? ¿Tienen alguna cosa como para decir son semejantes? Te estoy preguntando, este triángulo OMP y el triángulo OAT. Que uno de sus catetos vale 1. Sí, pero eso no es lo que tienen en común, porque vos fíjate que el triangulito chiquito con el triangulito grande no tienen ningún lado en común. Son diferentes los lados. ¿Qué es lo que tienen en común esos triángulos? El triángulo, ¿por qué está formado? Por lados, y después, ¿qué más tenés? Por ángulos. Bueno, por ángulos. ¿Y qué pasa con los ángulos de los triángulos OMP y OAT? Son iguales. Exactamente, porque el ángulo que tenés acá abajo, en el triángulo chiquitito, es el mismo ángulo que tenés acá abajo en el triángulo grande. Este ángulo que te estoy marcando en A en el triángulo grande es de 90 grados y es el mismo ángulo que tenés acá en M en el triángulo chico. Y por lo tanto, este otro triángulo que acá tenés en P en el triángulo chiquito es el mismo ángulo que vas a tener en T en el triángulo grande. Es decir, que este triángulo chiquitito y este triángulo grande tienen los mismos ángulos. Por lo tanto, y eso lo vimos al principio de este trabajo, de esta diapositiva que tenés, esos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir? Que los lados son proporcionales. Así arrancó Karina con esto, mirá. Te dibujó este triángulo que tenían los mismos lados y mostró que las relaciones que había entre los lados se mantenían en el triángulo chiquito y en el triángulo grande. Cuando los triángulos son semejantes, las relaciones se mantienen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para esto. Porque si en el triángulo chiquito nosotros definimos a la tangente como el cateto vertical sobre el cateto horizontal, entonces en el triángulo grande también nosotros podemos definir a esa tangente como la relación que hay entre el cateto vertical y el cateto horizontal. Es decir, podemos escribir que la tangente del ángulo alfa, lo voy a escribir a alfa así, va a ser igual al cateto vertical o cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto en el triángulo grande? TA. Perfecto, TA. ¿Y cuál es el cateto adyacente en el triángulo grande? OA. Muy bien. Ahora, decime, de esos dos, ¿de cuál conocemos el valor? OA. Muy bien, ¿y cuánto vale? 1. Muy bien, ¿y qué pasa cuando hago TA sobre 1? Me da TA. Perfecto, ahí está. Entonces, el valor de la tangente del ángulo lo vas a poder determinar siempre por la altura que tenés desde A hasta el punto T, siendo el punto T determinado por la recta tangente a la circunferencia que pasa acá a la derecha, como vos dijiste hoy muy bien, por 1, y que se intersecta con la recta que determina el ángulo alfa. Cada vez que vos este punto lo gires, el punto T o va a bajar o va a subir sobre esta recta. Y la altura va a determinar cuánto vale la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente va a ser la relación entre la altura y la base de este triángulo. Pero la base de este triángulo es fija porque vos a esta recta la estás trazando siempre a partir de 1. O sea, tu base siempre va a ser 1.
Entonces la tangente del ángulo alfa la vas a medir como esta altura dividido 1. Directamente te queda esa altura. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Esa era la duda que vos tenías, ¿no es cierto? Claro, sí, porque yo ya no pude estar por problemas de internet y me resacó de foco que esté ahí la tangente. Bueno, igual esto lo habíamos visto el viernes, ¿eh? En la Me lo primera dijo clase Karina, no me acuerdo que lo hayamos Sí, nombrado el sí, viernes. sí, lo dio el viernes y ayer dio un pedacito más nomás. Pero ayer dio esta figura, pero el viernes había dado esta otra. Bueno, no importa, si no te acuerdas, ahora ya lo tenés y lo podés revisar. En los apuntes, la clase del viernes está subida, así que revisalo. Y después, como es, bueno, ya tenés hoy la aclaración hecha. ¿Está? Sí. Mi pregunta es ahora, Sí. si la circunferencia no es de 1, es mayor. La circunferencia no puede ser otra cosa que de 1 porque el círculo trigonométrico se define como una circunferencia cuyo radio vale 1. O sea que siempre vamos a trabajar con circunferencia de 1. A ver, para definir los valores de las relaciones trigonométricas, siempre vas a trabajar con una circunferencia de radio 1. Porque si tu circunferencia es de radio 1, sabés que para un punto cualquiera de la circunferencia, siempre la ordenada del punto va a ser el valor del seno del ángulo, la abscisa del punto va a ser el valor del coseno del ángulo, y la proyección que vos tenés desde el origen hasta el punto P, la continuás hasta chocar esta recta vertical que pasa por 1, siempre esa altura va a ser el valor de la tangente del ángulo. Si vos cambiaras e hicieras una circunferencia de valor 2, 3, 4 de radio, ya estos segmentos no te representarían directamente los valores del seno, coseno y tangente. O sea, para que esos segmentos que tenés dibujado en rojo, azul y verde te representen los valores del seno, del coseno y de la tangente del ángulo, sí o sí tu circunferencia tiene que ser de radio 1. Sí, sí. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, no, por favor. ¿Está entendido entonces, Daphne? Por mí sí. Bueno, perfecto. Cortamos acá entonces.